video para que ustedes puedan ver la clase en otros momentos también cuando lo necesiten. Así que bueno, muchísimas gracias. Cintia, te comparto ahora el... Bueno, dale. Compartir. Dale, estaré atenta también ahí si me sale la barrita para ir aceptando. Sí, sabes que tengo un problema. Está en inglés. Sí, grave problema. Con el inglés no. No. Ya me encontré. ¿Hacer hospedadora Cintia? Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, por favor, gracias. No. Yo voy a empezar a compartir pantalla y eso, así que cualquier cosa me dicen, o si se me deja de escuchar, o si no se ve. Ahí está compartiendo, me parece. Ahí sí se está compartiendo, sí. Buenísimo. Perfecto, ahí se ve perfecto. Buenísimo. Ahí me salió para ir aceptando también. Buenísimo. Bueno, como les decía Ricardo, hoy arrancamos con el módulo 7, ¿sí? Que corresponde a personas con discapacidad. Esta clase vamos a ver toda la parte de la conceptualización de la discapacidad, los cambios de paradigma y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Para hacer esta conceptualización de la discapacidad, vamos a tomar esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el resultado de un largo proceso y es la primera convención internacional que aborda eficazmente los derechos de las personas con discapacidad y también va a marcar un cambio paradigmático, ¿sí? En las actitudes y en el enfoque que se le da actualmente a la materia, que se le da actualmente a la temática. Esta convención se concibió como el primer instrumento de derechos humanos donde se reafirma que todas las personas, ¿sí? Con todos los tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos y de todas las libertades fundamentales, y también va a declarar y se previsa cómo se aplicarán o cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos, y se indican también en la misma todas las esferas en las que es necesario ir introduciendo adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma efectiva, ¿sí? Sus derechos, y también las esferas en las que hasta el momento han vulnerado determinados derechos, y también aquellas esferas o aquellas áreas en las que debe reforzarse esa protección de derechos. También el propósito mismo de esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es orientar las medidas a adoptar por todos los estados que forman parte, todos los estados partes, para que remuevan, sí, con eficacia, ya sean las barreras físicas o las barreras actitudinales que van a, o que obstaculicen el pleno goce, y también en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales para las personas con discapacidad, ¿sí? Puede afirmarse también que esta convención es de naturaleza integral, en cuanto no queda en una mera cláusula de no discriminación, sino para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, sino que profundiza y ahonda más allá, y se va a proponer asegurar este ejercicio de dichos derechos en determinadas circunstancias que van a requerir
como un plus, y promover también el valor inherente de las personas con discapacidad. Esta convención va a declarar, va a mencionar en su preámbulo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena, que evitan su participación efectiva en sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? Esta convención va a ir introduciendo definiciones, va a ir introduciendo diferentes principios también. En su artículo 1, por ejemplo, va a detallar que también va a detallar que el propósito de la misma es promover, es proteger y asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos, como mencionábamos, y las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y van a promover al mismo tiempo el respeto por su dignidad inherente. Y nos va a mencionar que en este artículo 1, que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena en la sociedad, plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. De esta definición también se va a desprender, ¿sí? Se desprende el modelo social que veremos más adelante, y la asunción a este modelo social, la asunción a este modelo al asumir que esta discapacidad resulta, ¿sí?, de la interacción con barreras debidas al entorno, debidas a las actitudes, y por otro lado, que esta definición no es cerrada, sino que incluye a todas las personas mencionadas que tengan algún tipo de deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, lo que significa o no quiere decir que no incluya o que excluya de determinadas situaciones a otras personas que pueden estar protegidas por las legislaciones internas de los estados. En el artículo 3 se van a especificar los principios, ¿sí?, de esta convención. El primero es el respeto de la dignidad inherente a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Podemos tomar a dos autoras, ¿sí?, a Elizabeth Salmon y a Renata Bregaglio, las cuales van a ir explicando y desglosando estos principios, y refieren a este primer principio, que se va a referir a otros tres principios o tres valores que se encuentran íntimamente relacionados, ¿no?, a la dignidad, a la autonomía, y también van a hablar de la independencia, que podrían estos tres principios resumirse en la idea de dignidad humana. Y en esta noción de la dignidad humana, que es la piedra fundamental en la que se van a asentar los derechos humanos, y que va a reforzar esta idea de que las personas con discapacidad tienen un papel en la sociedad y que hay que atender con absoluta independencia de cualquier consideración de utilidad social o de utilidad económica. Esto va a hacer referencia a este primer principio. Tenemos el principio B, de la no discriminación, el C, de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El D va a hablar del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, mientras que el principio E va a hacer referencia a la igualdad de oportunidades. Estos principios, tanto el B, el C, el D y el E, pueden resumirse, mencionan las autoras, en una idea, ¿sí?, que todos van a apuntar a la idea de la igualdad.
Este principio de derecho de la igualdad implica asumir que todas las personas poseen no solo un valor intrínseco que es inestimable, sino también que son intrínsecamente iguales en su esencia, más allá de cualquier condición o de cualquier diversidad mental, ya sea física, ya sea intelectual, ya sea social, ¿no? Y una sociedad que respete o que respeta auténticamente el principio de igualdad va a ser aquella que adopte un criterio inclusivo respecto de las diferencias humanas y las que tiene en cuenta, y las tiene en cuenta de una forma positiva. También acá van a entrar en juego varias cuestiones ciertamente complejas, pero que las autoras sintetizan afirmando que las personas con discapacidad se encuentran o se encontrarían socialmente excluidas, y que esto significa, entre otras cuestiones, que se encuentran imposibilitadas de participar en una gran cantidad de actividades de la vida cotidiana. Y que esto se debe a que todos los puntos de acceso a las estructuras de la vida diaria, ¿sí? Ya sea a la educación, al trabajo, o a la interacción social o a la familia, se establecen en gran medida en relación a una norma, mencionan a una norma dominante, que en este caso es a las personas sin discapacidad, y de este modo como normalmente no se prevén adaptaciones para estas diferencias respecto a esa norma elegida cultural y socialmente, entonces esta diferencia es la que va a servir para una base sutil y a veces no tan sutil de discriminación, y si bien existen diversas maneras de considerar el derecho a la igualdad y de luchar contra esta discriminación, en el contexto de la Convención se ha llegado a cierto consenso en cuanto a la elección de este derecho en su versión de igualdad de oportunidades. Y también este instrumento va a asumir a través de estos principios y en la regulación de todos los derechos que va a amparar una concepción amplia de la igualdad, que no se quede solamente en un trato no discriminatorio, lo que se conoce como una igualdad formal, sino que también asuma en la igualdad de oportunidades que requieren ciertos casos de medidas activas, ¿no? Es lo que se conoce como la igualdad material, lo que debe pasar necesariamente por el respeto a la diferencia y a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y como parte de la condición humana. Eso es lo que refiere a estos 4 principios. El principio siguiente es el principio de la accesibilidad. Este principio de derecho va a resultar en una condición ineludible para el ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades para todas las personas, y las autoras mencionan que en último término, para lograr la igual dignidad humana del libre acceso al desarrollo de la personalidad también, ¿no? Por otro lado, sí, desde la Convención se asume que la discapacidad es un fenómeno complejo que está integrado por múltiples factores sociales, los cuales se van a traducir en barreras. La accesibilidad universal en esta convención pasa a ser como la cara de la otra moneda de toda esta situación, y se plantea como uno de los modos más idóneos para la prevención de la discapacidad, ¿no? De esta manera podría decirse que la prevención está integrada por aquellas acciones que prevengan, por ejemplo, la construcción de entornos que sean inaccesibles. Además, la Convención deja en claro que esta falta de accesibilidad universal se traduce en discriminación. Mientras que el otro principio habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. En este punto las autoras expresan que respecto a este tema, la Convención va a adoptar un doble enfoque. Por un lado, posee un artículo específico sobre el tema, en el artículo 6, que habla de mujeres con discapacidad, y por otro lado va a adoptar una transversalidad de la perspectiva de género a lo largo del instrumento, la cual va a alcanzar algunos artículos y a otros no, pero está presente. También respecto al último principio, del respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad,
y de su derecho a preservar su identidad, se debe en gran parte a la insistencia de organizaciones no gubernamentales respecto a la necesidad de una mención explícita a los derechos de las niñas y los niños con discapacidad en relación a sus capacidades evolutivas, ¿no? Si bien, en todo caso, los niños y las niñas de manera gradual van a ir adquiriendo una capacidad natural, van adquiriendo también esta capacidad jurídica para poder ejercer sus propios derechos, pero en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes con discapacidad suele existir una mayor limitación en el ejercicio de sus derechos por sí mismos, y de este modo esta Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad consideró necesario una mención, que se haga mención explícita sobre los derechos de las niñas y niños con discapacidad en relación a sus capacidades evolutivas, y frente al hecho de que se las que de no realizarse, ¿sí? De no mencionarlo explícitamente, se excluyera estos derechos de hecho. Entonces, una conclusión respecto a este principio es que en realidad se va a derivar directamente de los principios de dignidad, ¿sí? De autonomía, de independencia, de los que hablábamos al inicio, que se van a plasmar fundamentalmente en el derecho a vivir de una forma independiente y a ser incluido en la comunidad, aunque adaptado a las circunstancias, en este caso de la infancia y de la adolescencia. También las autoras expresan que, al igual con este principio, pasa lo mismo que lo que pasa con el principio anterior, ¿sí? Que esta convención tiene un doble enfoque cuando debe proteger a la situación de los niños y niñas con discapacidad, porque, como pasaba en el género, estaba mintiendo, porque como pasaba en el género, la convención va a dedicar un artículo específico, ¿sí? El artículo 7, para dar visibilidad a la situación, pero adopta una perspectiva de transversalidad a lo largo de toda la convención. También para conceptualizar a la discapacidad se va a plantear una diferencia entre lo que es discapacidad y deficiencia, para evitar caer de alguna manera en el error de pensar que la definición de discapacidad se va a limitar a que la persona tenga alguna alteración o alguna pérdida en alguna de sus funciones orgánicas. Entonces encontramos que, por un lado, deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, puede ser temporal o permanente, y en principio solo afecta a un órgano. Mientras que discapacidad, tomando la Real Academia de la Lengua, menciona que este término es definido como situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas encara constantemente barreras frente al acceso a su participación social. Acá podemos tomar también a la Organización Mundial de la Salud, que va a expresar que las personas con discapacidad son aquellas que presentan, ¿sí?, deficiencias, ya sea físicas, sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo, que al interactuar con su entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. Tenemos algunos datos, por ejemplo, según el Informe Mundial de Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Nos mencionan que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres, como las personas mayores también tienen más probabilidades que
que los jóvenes. También la Organización Mundial de la Salud va a darnos una definición, va a decir que discapacidad abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y la restricción de la participación, y se refiere a aspectos negativos de la interacción de una persona que tiene una condición de salud y los factores contextuales de esa persona, entre los cuales se incluyen los factores ambientales y los factores personales. Los factores contextuales van a representar el trasfondo total, tanto de la vida de una persona como de su estilo de vida, y van a incluir a los factores ambientales o factores del entorno y a los factores personales, ¿no? Los factores pueden tener un efecto en la persona con una condición de salud determinada, también sobre la salud y sobre los estados relacionados con toda la salud integral de la misma. Dentro de los factores ambientales, los factores del entorno, encontramos que está formado o lo constituyen el ambiente físico, el ambiente social, también encontramos el ambiente actitudinal en el que viven las personas, en el que van a desarrollar su día a día, y son factores externos a las mismas y que pueden tener una influencia positiva como negativa, ya sea en el desempeño, en la realización del individuo como miembro de una comunidad, de una sociedad, y también en la capacidad del individuo o en sus estructuras o en sus funciones corporales. También encontramos dentro de estos factores ambientales o en esta clasificación los aspectos de accesibilidad, ¿sí? Los aspectos jurídicos normativos que encontramos en esta categoría de factores ambientales, los aspectos socioeconómicos y todos los relacionados con los servicios. Si seguimos desglosando estos factores, encontramos otra clasificación, como no es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es conocida como CID, que va a tener el objetivo de brindar a través de esta clasificación un lenguaje estandarizado, unificado y un marco conceptual para la descripción de la salud y de los estados relacionados, ¿sí?, con la OMS, y va a plantear que dentro de estos factores ambientales están organizados contemplando dos diferentes niveles, tanto el individual como el social. El individual sería el contexto, el entorno inmediato de la persona, incluyendo los espacios como la casa, como el lugar de trabajo, como la escuela. En este nivel también están incluidas las propiedades físicas, las propiedades materiales del ambiente con las que el individuo tiene que relacionarse, tiene que enfrentarse, y el contacto directo con otras personas como la familia, los amigos, los grupos de pares, los conocidos, y todas las personas con las cuales puede tener contacto. Respecto al nivel social, acá ubica, en la CIF ubica todas las estructuras sociales, ya sean formales o informales, todos los servicios, los sistemas globales existentes en la comunidad o en la cultura, que tengan o que tienen, mejor dicho, un efecto sobre las personas. Va a incluir en este nivel a todas las organizaciones, a todos los servicios relacionados con el entorno, con todo el entorno laboral, con todas las actividades diarias, las actividades comunitarias, con las agencias gubernamentales, todos los servicios de comunicación, de transporte, los servicios de sociales internacionales. Gordo, ¿por qué vos te sabes a esa chica dando clases? ¿Quién era? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿A dónde le sale? Él hace rato me dijo, mira. Hola. Débora, vos lo podés mutar, Débora Ramírez. Ahí está. Bueno, estábamos en la parte de los niveles sociales.
decíamos que, bueno, se incluían acá todas las estructuras sociales, todo el nivel de las organizaciones, de los servicios relacionados con la parte laboral, con las actividades comunitarias. También tenemos las regulaciones, todas las reglas formales, informales, todas las actitudes, las ideologías también del lugar en el que se encuentran, de la familia, de la sociedad, van a entrar dentro de los factores ambientales en este nivel social. ¿Sí? Entonces observamos que la discapacidad va a ser está definida, mejor dicho, como el resultado de una relación compleja entre la condición de salud de una persona, entre sus factores personales, ¿sí? Y dentro de estos factores personales, como mencionábamos, encontramos la deficiencia, recordando, ¿no?, que deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o de una función, que puede ser psicológica, física, fisiológica, anatómica. Entonces vemos cómo está esta compleja relación entre estos factores personales y los factores del entorno o los factores externos que van a estar y que representan, ¿sí?, circunstancias en las que vive esa persona. Y a causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener también diferentes efectos sobre la persona y sobre su condición de salud, ¿no? Encontramos que un entorno que tenga barreras o sin facilitadores va a restringir el desempeño y la realización de la persona o del individuo, mientras que otro tipo de entornos que sean más facilitadores pueden incrementar esta situación de desempeño, esta realización de la persona. Como mencionamos, bueno, la sociedad puede dificultar esta situación, pero pensemos cómo puede dificultar o obstaculizar, ¿no? Ya sea porque crea o bien cree en determinadas barreras, ¿no? Por ejemplo, edificios inaccesibles, o porque no proporcione, o por omisión, porque no proporcione elementos facilitadores. Puede ser que en determinada sociedad haya baja disponibilidad de dispositivos de ayuda. Estos factores personales también podemos decir que contribuyen a este trasfondo particular de la vida de la persona y de su estilo de vida. También podemos incluir acá la edad, la raza, el sexo, otros estilos de salud, otros estados de salud, mejor dicho, toda la forma física, los hábitos, los estilos de vida, los estilos de enfrentarse a los problemas, tratar de resolverlos, todo el trasfondo social también podemos incluirlo acá en los factores personales, la educación, qué tipo de profesión, las expectativas actuales, las pasadas también, todos los sucesos de vida pasados o actuales. Recordemos acá en los módulos anteriores, cuando veíamos las crisis evolutivas, las crisis circunstanciales, cómo transitaron estas etapas, cómo las superaron, todos los patrones de comportamiento globales y el tipo de personalidad, la caracterización, los aspectos psicológicos personales y todas otras características sí, se encuentran dentro de estos factores personales. Todas estas cuestiones en conjunto o alguna de estas cuestiones de una manera individual pueden desempeñar un papel en la discapacidad a cualquier nivel, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de usar una silla de ruedas, que es un factor personal, junto al hecho de vivir en un lugar con el transporte y con edificios accesibles, que son factores del entorno, permite o va a permitir la participación en la comunidad en las mismas condiciones que una persona que no use silla de ruedas. En este caso la discapacidad sería mínima o inexistente. O en el ejemplo de una persona con discapacidad intelectual, que es un factor personal, junto a la
junto con la creencia de una comunidad o de un lugar que las personas con discapacidad intelectual no tienen la capacidad de tomar decisiones, que es un factor del entorno, de toda esta cuestión social y ambiental, va a producir la exclusión, va a producir la denegación, por ejemplo, del ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Entonces vemos que este concepto es bastante complejo porque inciden en él múltiples factores concomitantes, lo que también nos va a dar cuenta que se trata de una problemática multidimensional. También podemos tomar a otro autor que nos va a decir que una discapacidad es una limitante para el individuo, ya que va a reducir su habilidad para realizar ciertas funciones, oír, ver, de la misma forma en la que la mayor parte de las personas no tienen este impedimento, las realizan. Pero por otro lado, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias, como mencionábamos, sean físicas, intelectuales, mentales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes plena y efectivamente en condición de igualdad con los demás. Vemos cómo esta definición y cómo es multidimensional y cómo es un concepto holista que va a abarcar tanto las deficiencias, ¿no?, tomadas como toda pérdida o anormalidad en una estructura de cualquier tipo. También va a abarcar las limitaciones de la actividad de las personas o las restricciones de las mismas, ¿sí?, cómo se van a relacionar con estos factores personales, todos los factores de los que hablábamos, y de estos factores ambientales. Entonces se va a entender a la discapacidad como la interacción entre las personas que tienen determinada condición de salud, tienen alguna enfermedad, como diferentes síndromes, parálisis cerebral, con los factores personales, los elementos personales, los ambientales o el entorno. Acá también podemos englobar a los prejuicios en los espacios públicos, los medios de transporte inaccesibles, entre otras cuestiones. Por lo que la discapacidad ya deja de ser considerada como un atributo de un individuo, con lo que se abonaría a mejorar la participación en toda la sociedad, incidiendo directamente en abatir los obstáculos que impidan a las personas con discapacidad desempeñarse en su vida cotidiana. Como mencionamos, este entorno en el cual vive una persona va a influir estratégicamente también sobre su grado de discapacidad, ¿no? Estos entornos inaccesibles crean discapacidad al crear obstáculos y al imposibilitar la participación y la inclusión de estas personas al hacer cotidiano. Podemos pensar en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos se les ocurren en función de estas cuestiones que vengo marcado de la condición de salud, de los factores personales, de los factores ambientales? Están por ahí, si les ocurre algún ejemplo, quieren hablar o por ahí dejarlo por el chat. No podemos pensar, por ejemplo, en los edificios, ¿no?, que carecen de determinados accesos o de rampas necesarias para el acceso de una persona en silla de ruedas. Está creando determinada limitación, ¿no?, como mencionábamos hace rato también, en la situación de una persona que utiliza silla de ruedas y quiere tomarse un colectivo. Todos estos ejemplos nos van a servir para pensar esta cuestión y para ver la participación social en la creación de la discapacidad. Respecto a esto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que se puede modificar el ambiente para mejorar efectivamente las condiciones de salud, para prevenir las deficiencias y mejorar los resultados para las personas con discapacidad, y que tales cambios pueden ser el resultado de, por un lado, la promulgación de leyes, la modificación de las políticas, o bien el fortalecimiento de capacidad, de determinadas capacidades, ¿no?, o de determinados avances tecnológicos que permitan
contar, entre otras cosas, con con diferentes elementos, ¿no? Con, por ejemplo, esta cuestión de diseños accesibles en el medio ambiente, en los servicios de transporte, en los diferentes tipos de señalizaciones que ayudan a las personas con deficiencias sensoriales, en todos los servicios de salud, en los servicios de rehabilitación, en todas las oportunidades laborales. También la Organización Mundial de la Salud va a decir que la discapacidad es muy diversa y que desde el punto de vista médico puede clasificarse en 5 categorías. Las clasificaciones van a variar dependiendo de qué autores tomemos, qué enfoques tomemos. Por ejemplo, el de la Organización Mundial de la Salud, va a mencionar a la discapacidad física, que se va a dar cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente o de forma irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Y las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a una disminución, a una incoordinación del movimiento, o a los trastornos del tono muscular o a trastornos del equilibrio. Este tipo de discapacidad, bueno, se encuentra relacionada íntimamente con los miembros, con los órganos del cuerpo en general, funciones que se pueden encontrar originadas en diferentes sistemas, ¿sí? Ya sea en el sistema musculoesquelético, en el sistema nervioso, y el origen de esta discapacidad va a tener lugar de forma congénita o en el parto, o de forma posterior al parto, sigue extendiéndose a lo largo de la vida. También encontramos que pueden existir un gran número de circunstancias, de enfermedades o de condiciones que llevan aparejadas una discapacidad física. Una de las principales condiciones o enfermedades es la lesión medular, ¿no? Que se va a producir por la interrupción de las vías nerviosas que comunican el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces encontramos que dependiendo de la dimensión y las consecuencias de esta lesión medular, vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, según el nivel de la lesión, podemos encontrar una paraplegia, en el caso de que la parálisis afecta las extremidades inferiores, o una tetraplegia si la parálisis afecta a las extremidades inferiores y superiores. Podemos encontrar, bueno, según la extensión de la lesión, según los síntomas, ¿no? Si es espástica, si es con una musculatura dura, si presentan dificultad para movilizarse, o si no tienen dificultad para movilizar la zona lesionada, por ejemplo, una musculatura blanda, todas estas cuestiones, ¿no? Como en el caso de una lesión medular que va a producir esta pérdida de movilidad, de sensibilidad, otras afecciones también que pueden generar o que producen discapacidad física son las parálisis cerebrales, esclerosis múltiple y lo que se conoce como espina bífida. Referido a la primera clasificación. Nos plantea el segundo tipo que se plantea es la discapacidad intelectual. Si este tipo de discapacidad, según el Manual Estadístico, Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, como también en el comportamiento adaptativo, en diferentes dominios, el dominio conceptual, social y práctico. En lo que refiere al dominio conceptual, si va en conceptual o académico, podemos llamarlo también, este dominio conceptual o académico, como también podemos nombrarlo, va a implicar
competencias, por ejemplo, en la memoria, en todo lo que es lectura, escritura, en la adquisición del lenguaje, en el razonamiento matemático, en la adquisición de conocimientos prácticos, toda la resolución de problemas, juicios ante situaciones nuevas. Todas estas cuestiones van a estar englobadas dentro de este dominio conceptual. ¿Sí? En lo que refiere al dominio social, hace referencia a la conciencia de los pensamientos, de los sentimientos, a las experiencias que posee la persona con los demás, la empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Todas las habilidades de comunicación también se encuentran en este dominio social, de comunicación interpersonal, la habilidad para ser amigos, el juicio social, entre otras cuestiones, van a estar dentro o van a corresponder a este dominio social. En cuanto al dominio práctico, hace referencia a los aprendizajes y a la autogestión que la persona posee en las diferentes situaciones vitales, ¿no? Como acá encontramos el cuidado personal, las responsabilidades en la casa, en la escuela, en el trabajo, van a formar parte de este dominio práctico. También encontramos la gestión del tiempo, la gestión del dinero, la administración de los tiempos de ocio, la autogestión del comportamiento y toda la organización para lo que implique actividades y tareas las encontramos dentro del dominio práctico. Entonces, encontramos que esta discapacidad intelectual va a ser un trastorno que comienza durante este periodo de desarrollo y que va a incluir limitaciones en el funcionamiento intelectual y en todo comportamiento adaptativo en estos diferentes dominios con las caracterizaciones que poseen. Bien, encontramos que para un diagnóstico de este tipo, sí, este manual menciona que deben estar determinados criterios presentes para su diagnóstico. Por ejemplo, que el primero es que estas deficiencias del funcionamiento intelectual, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el juicio, todo el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, sean confirmados mediante una evaluación clínica y pruebas de inteligencia individualizadas, estandarizadas, que sea efectivamente comprobado, ¿no? Ese es el primer criterio. El segundo es que todas estas deficiencias del comportamiento adaptativo produzcan un fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y los estándares socioculturales para la autonomía personal y para la responsabilidad social. Recordemos lo que veíamos en la unidad 5 cuando hablábamos de niñez y de adolescencia, que hablamos, bueno, de grandes rasgos, lo que sería lo esperable, ¿no? Evolutivamente, estaba consignado en el programa, y aquellas habilidades también mencionábamos en el desarrollo práctico, en el desarrollo social, que deben ser adquiridas, si bien eran lineamientos generales, que deben ser adquiridas para determinada edad. Bueno, este segundo indicador nos menciona que estas deficiencias tienen que producir un retraso significativo o un fracaso para acceder a este cumplimiento de esos estándares del desarrollo, y que sin un apoyo continuo estas diferentes deficiencias adaptativas limiten este funcionamiento en alguna área de la vida de la persona, en una o más áreas de la vida cotidiana, es decir, que afecten, por ejemplo, la comunicación, que afecten la participación social de la persona, que afecten su vida independiente, en múltiples entornos, ¿no? Ya sea en la casa, en la escuela, en el barrio, en la comunidad. Y por último, el tercer criterio tiene que ver con el inicio de estas deficiencias intelectuales y adaptativas que se debe dar durante el periodo de desarrollo. Por eso habla de un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo. También en este tipo de discapacidad tenemos debemos tener en cuenta el nivel de gravedad, que puede ser leve, moderado, grave o profundo. Estos niveles de
gravedad se van a definir a su vez según este funcionamiento adaptativo y no según las puntuaciones del coeficiente intelectual. Anteriormente por ahí podríamos escuchar que se regía por el coeficiente intelectual, por determinado puntaje, o las personas que tengan un SI, un coeficiente intelectual menor a determinado puntaje, entraba dentro de tal y tal categoría. No, ya no se lo define así, sino más bien se lo define según este funcionamiento adaptativo, porque va a ser el mismo, si va a ser este funcionamiento adaptativo el que va a determinar el nivel de apoyo requerido. Más adelante vamos a ver este tema de nivel de apoyo y de apoyo individualizado, ¿no? Este funcionamiento adaptativo se va a evaluar utilizando la evaluación clínica, utilizando medidas estandarizadas, también tomando o juntando información, ¿sí?, de las personas que rodean a los pacientes, los padres, otros miembros de la familia, los terapeutas, y en la medida de lo posible a la propia persona también. También se van a tomar otras fuentes informativas como las evaluaciones educativas, las evaluaciones de desarrollo, todas las evaluaciones médicas y de salud mental, que irán definiendo o delimitando si se trata de una discapacidad leve, moderada, grave o profunda. Y cada uno de estos niveles de gravedad, a su vez, va a ir teniendo diferentes características en cada uno de los dominios que mencionábamos anteriormente, ¿no? El dominio conceptual, social y práctico. Por ejemplo, en esta escala de gravedad leve, encontramos que dentro del dominio conceptual, en los niños y niñas en edad preescolar, puede no haber diferencias manifiestas, ¿sí? No hay diferencias conceptuales manifiestas con otros niños de la misma edad. Ya en edad escolar y en los adultos existen dificultades en el aprendizaje, pueden existir dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas relativas a la lectura, a la escritura, al manejo de tiempo, al dinero, y se necesita ayuda en uno o en más campos para cumplir con las expectativas que van siendo relacionadas con la edad, ¿sí? En los adultos también va a existir una alteración, por ejemplo, en el pensamiento abstracto, en la función ejecutiva. Esto se ve en la planificación, en la definición de estrategias, en la flexibilidad cognitiva. También va a existir en esta escala de gravedad y en el dominio conceptual un enfoque algo concreto de los problemas y de las soluciones también en comparación con los grupos de la misma edad. Referido al dominio social, en comparación con los grupos de edad y de desarrollo similar, la persona es inmadura en las relaciones sociales, puede haber dificultad en la regulación de la emoción y del comportamiento de forma apropiada para la edad. También puede haber, por ejemplo, dificultad para percibir de forma precisa las señales sociales de sus pares, en la comunicación, la conversación y el lenguaje, en este punto van a ser más concretos, más inmaduros para la edad, y estas dificultades van a ser, en esta área social, van a ser percibidas o son percibidas por sus iguales. Y también va a existir una comprensión limitada del riesgo de situaciones sociales, ¿sí? Esta cuestión de medir el peligro, porque todo el juicio social es inmaduro para la edad, y la persona va a correr el riesgo en algunas situaciones de ser manipulado por terceras personas debido a la ingenuidad que poseen, propio de la caracterización de este dominio. En lo que refiere al dominio práctico, vemos que la persona puede funcionar de forma apropiada para la edad
necesitan cierta ayuda con las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus iguales. Ya en la vida adulta, implica normalmente la ayuda, por ejemplo, en el transporte, en la organización doméstica, en el cuidado de los hijos, o también necesita ayuda en la gestión bancaria, ¿sí? Las habilidades recreativas en este punto son similares a los grupos de la misma edad, aunque también va a necesitar ayuda respecto al juicio más que nada relacionado con su bienestar. Las personas van a necesitar, que tengan esta escala de gravedad, van a necesitar generalmente ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado específicamente de su salud, o sobre temas legales, ¿sí? Y para aprender a realizar también de manera competente una ocupación que requiera de determinada habilidad. Eso es lo que se refiere a esta escala leve. La escala de gravedad moderado, en este caso, el dominio conceptual. ¿Sí? ¿Cómo se va a presentar el dominio conceptual en este caso? Si, por ejemplo, cuando estamos trabajando nos encontramos ante un caso de discapacidad intelectual, el diagnóstico tiene que tener la especificación de qué grado, si se trata de un leve, de un moderado, o si es un caso profundo. Entonces nosotros ya para esa instancia tendremos conocimientos previos de qué es lo que implica cada escala de gravedad y en qué área necesita determinado apoyo, ¿no? Más allá del caso en particular. Respecto a este dominio conceptual en la escala de gravedad moderado, encontramos que durante todo el desarrollo las habilidades conceptuales de la persona están atrasadas en comparación con sus iguales, ¿no? Y vemos que en los niños y niñas de edad preescolar, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente, ya también son indicadores. Ya en los niños en edad preescolar, el progreso de la lectura, de la escritura, el progreso de las matemáticas, la comprensión del tiempo, esto podemos verlo en los recreos, ¿no? Cuando no, o en los tiempos que se van estableciendo para realizar determinadas actividades. ¿Sí? La comprensión de este tiempo se va a ir produciendo lentamente a lo largo de los años escolares y está notablemente reducido en comparación con sus iguales o con sus pares de la misma edad cronológica. Este dominio conceptual en los adultos, este desarrollo de las aptitudes académicas está típicamente en un nivel elemental, está en un nivel básico, y necesita ayuda para todas las habilidades académicas, por ejemplo. También va a necesitar ayuda en las actividades del trabajo, en las actividades de la vida personal, y necesita también ayuda para completar tareas conceptuales de la vida cotidiana, y otras personas podrían tener que encargarse de la totalidad de las responsabilidades de la persona ligada a situaciones de su casa, por ejemplo. En el dominio social tenemos que la persona presenta notables diferencias respecto de sus iguales en cuanto al comportamiento social y comunicativo del desarrollo. Encontramos que, bueno, el lenguaje no es hablado, es típicamente el principal instrumento de comunicación social, pero este lenguaje en esta escala es mucho menos complejo, ¿sí?, que sus iguales. Entonces la capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia, a los amigos únicamente, y la persona en este punto también puede tener problemas en esta área. Sin embargo, podrían no percibir o interpretar, o no interpretan con precisión las señales sociales, ¿no?, o los mensajes implícitos. También el juicio social y la capacidad para tomar decisiones se encuentran limitadas, y bueno, la familia ocupa un rol fundamental en este punto. En cuanto al dominio práctico, la persona puede responsabilizarse de sus necesidades personales, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y se necesita
tiempo también para que la persona sea autónoma en estos campos, y se podría necesitar, por ejemplo, que las personas que les rodean estén constantemente recordándoles qué es lo que tiene que hacer, o cómo lo tiene que hacer. De manera similar también podría participar en todas las tareas domésticas de la vida adulta, aunque se necesita este periodo del que hablábamos de aprendizaje, y se requiere ayuda continua en este punto para lograr el nivel de funcionamiento adulto, este apoyo. Podrá asumir cargos independientes en los trabajos que requieran habilidades conceptuales y de comunicación limitadas, pero se necesitará una ayuda considerable de los compañeros, de la familia, de los supervisores, para ir administrando todas las expectativas sociales, las expectativas respecto a su cargo, a su rol, a sus funciones, también respecto a las complejidades sociales, al transporte, a la gestión del dinero. En una escala moderada. O sea, en una escala de gravedad grave, encontramos que en el dominio conceptual, las habilidades conceptuales están reducidas. La persona en este caso tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito, o de los conceptos que implican números, que implican cantidades, que implican tiempo, dinero. La familia proporciona en este punto un grado notable de ayuda para la resolución de los problemas durante toda la vida, ¿no? En el dominio social encontramos que el lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto al vocabulario, en cuanto a la gramática. El habla suele consistir en palabras o frases sueltas, sin articulación, y también se van a centrar tanto el habla como la comunicación en el momento presente, ¿no? En el ahora, dentro de los acontecimientos cotidianos, en el momento, en el día a día. Y van a comprender un habla sencilla o la comunicación gestual. Dentro del dominio práctico, la persona necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? Como comer, como vestirse, va a necesitar supervisión constante. En este punto el manual menciona que no puede tomar decisiones responsables sobre su bienestar propio o sobre el bienestar de terceras personas. En la vida adulta, esta parte práctica y su participación de tareas domésticas y trabajo va a necesitar también apoyo y ayuda constante, y la adquisición de las habilidades en todos los dominios va a implicar este aprendizaje a largo plazo y de ayuda y de apoyo constante. En el nivel de gravedad, o escala de gravedad profundo, encontramos que el dominio conceptual, dentro de este dominio, las habilidades conceptuales se refieren más que nada al mundo físico, más que a los procesos simbólicos, ¿sí? La persona puede realizar objetos específicos para el cuidado de sí mismo, para el cuidado, para su distracción, su ocio, y puede haber adquirido, por ejemplo, algunas habilidades visoespaciales, y esta cuestión de la clasificación de los objetos según determinadas características físicas, según determinados colores, formas, y puede ir adquiriendo determinadas nociones, pero la existencia concurrente de alteraciones motoras o de alteraciones sensoriales puede impedir el uso funcional de determinados objetos. En el dominio social, la persona tiene una comprensión muy limitada de la comunicación simbólica en el habla y la gestualidad. Puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos, y va a expresar principalmente sus emociones mediante la comunicación no verbal, de la comunicación no simbólica, y también la existencia concurrente de alteraciones sensoriales o físicas puede impedir muchas veces actividades sociales, y puede ser un impedimento. Dentro del dominio práctico, la persona depende de otros para todos los aspectos del cuidado físico diario, la salud y la seguridad, aunque también puede participar de alguna de estas actividades, ¿sí? Por ejemplo, las personas sin alteraciones físicas graves pueden ayudar en alguna de las tareas de su casa, en las acciones sencillas, con objetos pueden ser la base
de la participación en algunas actividades, por ejemplo, vocacionales, o en actividades que pueden ser satisfactorias para la persona, con un nivel de apoyo o un alto nivel de ayuda continua. Eso sería todo en lo que refiere a las escalas de gravedad y a las caracterizaciones generales de cómo se presentan estos cuadros con estas especificaciones en cada uno de los dominios, ¿no? Porque esto también nos va a dar indicadores del nivel de funcionamiento en base al cual después se define el nivel de apoyo. También algunos autores, bueno, estábamos tomando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que menciona, ¿no?, una discapacidad mental, también va a mencionar a la discapacidad sensorial y a las limitaciones, definidas como las limitaciones en la percepción de los sonidos externos, oído o de los objetos, vista. En este punto encontramos que pueden tener una ausencia total de la percepción visual, o pueden padecer una debilidad visual, es decir, una ausencia parcial de la visión, o pueden tener una hipoacusia, una disminución parcial del oído, o una sordera, por ejemplo, una ausencia total de la percepción de los sonidos. Eso sería la clasificación de discapacidad sensorial. O bien podemos tener discapacidades múltiples, ¿no? Y la presencia de dos o más discapacidades de cualquier tipo, ya sea sensorial, intelectual y o física o motriz. Bueno, eso es lo que refiere a la conceptualización, a los tipos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo estamos en tiempo? Bueno, ahora nos queda la evolución histórica del concepto de discapacidad. Acá también podemos tomar a múltiples autores que nos van a decir que la discapacidad está en el ojo de quien observa. Menciona, la mirada va a poder construir, va a poder concebir y abordar la discapacidad de múltiples dimensiones, y al abordar un recorrido o un análisis histórico nos va a permitir la configuración de diferentes modelos en cuanto a esta construcción, a cómo fue esta construcción, esta concepción, lo que después nos va a dar cuenta del abordaje, cómo fue el abordaje que se le brindó a la discapacidad, ¿sí? Y nos va a reflejar también el cuál fue el papel desempeñado por la persona con discapacidad en los diversos momentos históricos o contextos históricos y sociales, dependiendo de la naturaleza, del tipo, del grado de su condición, o sino más bien de la concepción y de las actitudes sociales que fueron imperantes en ese momento social, cultural, histórico. Es así como la concepción y las respuestas sociales hacia las personas con discapacidad han variado a lo largo de la historia, incluso dentro de una misma época, dentro de una misma cultura. Y si bien no se han mantenido ni estáticas ni homogéneas, puede decirse que han oscilado entre dos grandes enfoques, ¿no? Por un lado, el primero, que se marca en esta tradición demonológica, que considera la discapacidad fruto de causas ajenas a la naturaleza humana, ¿sí? Atribuyen a cuestiones del pecado o a un castigo de los dioses, y por lo tanto a una situación que consideran en ese momento histórico inmodificable o incontrolable. El segundo enfoque se ensambla más bien en una tradición naturalista que aborda la discapacidad como una enfermedad, como fruto de causas naturales, de causas ambientales, de causas biológicas, y por lo tanto va a considerarla una situación que es modificable, y por lo cual se va a traducir esta situación en tratamientos, ¿sí?, de prevención, en tratamientos de cura, y en estrategias múltiples de integración para estas personas. Por otro lado, en las últimas décadas del siglo XX se marcó paso a una nueva perspectiva, ¿sí?, a un nuevo enfoque que se va a encuadrar en esta tradición social, desde donde se percibe la discapacidad como una situación integrada en gran medida por factores sociales, y por lo tanto como una situación que se debe
modificar, ¿sí? Que se deben modificar los prejuicios, las prácticas, las barreras que van a impedir la participación de las personas con discapacidad funcional en lugares o en igual, mejor dicho, en igual condición a los demás. Y esta situación va a sentar las bases para que en el siglo XXI la discapacidad quede sin duda situada ya y enmarcada dentro del discurso y dentro del enfoque de los derechos humanos. En base a estos tres enfoques, y la tradición demonológica, la tradición naturalista y la tradición social, vamos a encontrar diferentes modelos de tratamiento que a lo largo del tiempo se han dispensado a la discapacidad. Por un lado tenemos este modelo de prescindencia, pues al modelo médico rehabilitador y al modelo social. Este modelo de prescindencia puede ser situado históricamente en la antigüedad clásica, en el medioevo, en el que se asigna un motivo religioso a las causas que dan origen a la discapacidad, y en el que las personas con discapacidad en este momento histórico se consideraban innecesarias por diferentes razones, ¿sí? Donde se las considera o consideraba que la discapacidad, bueno, tenía su origen en causas religiosas y que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad sin nada que aportar a la comunidad, porque se estimaba en ese entonces que no contribuían a las necesidades de la comunidad, o bien que albergaban determinados mensajes, que son la consecuencia, por ejemplo, del enojo de los dioses. Entonces, como consecuencia de todas estas premisas, la sociedad decide prescindir de las personas, situándola en instituciones que tenían determinadas características, ¿sí? O con un denominador común que estaba marcado por el sometimiento, por la dependencia, en el que eran tratados como objetos de caridad, como sujetos de asistencia, y dentro de este modelo también pueden distinguirse dos clases de submodelos, que si bien coinciden en lo que respecta al origen de la discapacidad, no lo hacen en lo tocante a la respuesta social hacia el mismo, ¿sí? Estos submodelos comparten este origen de este modelo de prescindencia, pero cada uno le da un tratamiento diferente. Por ejemplo, el primero, el eugenésico, que podría ser situado a modo ilustrativo, como son los autores en la antigüedad clásica, tanto por ejemplo en la sociedad griega como en la sociedad romana, se basaba en los motivos religiosos y políticos y consideraban inconveniente el desarrollo o el crecimiento de niños con discapacidad funcional. Y las explicaciones que respecto de las causas que le daban al origen de la discapacidad era el resultado de un pecado, por ejemplo, cometido en el caso de Grecia, o de una advertencia en ese momento de que la alianza con Dios se encontraba rota, en el caso de Roma, y eso unido a esta idea de que la vida de una persona con discapacidad era una carga para la comunidad, sumada a esa consideración, originaba que la solución en ese momento adoptada por este submodelo de prescindencia sea prescindir de estas personas mediante un recurso a prácticas eugenésicas como el infanticidio en el caso de los niños y las niñas, ¿no? Este es el primer submodelo de este modelo de prescindencia, mientras que el modelo de marginación, muchas de estas características definitorias de este submodelo son una constante histórica. Sí, por ejemplo, puede resultar ilustrativo el tratamiento brindado a las personas con discapacidad durante la Edad Media, donde se encontraban insertas dentro del grupo de marginados y designados por un destino de exclusión. Si bien en este submodelo las explicaciones también eran religiosas, ¿no? Pero estas explicaciones medievales fueron diferentes a las explicaciones alegadas por la antigüedad clásica o por el submodelo anterior. E incluso por ahí los cristianos, o el cristianismo, mejor dicho, se presentaba de una manera como fluctuante, y teníamos acá también el poder de Dios, o el poder o la consecuencia de este pecado original, que consideraban a esta situación como inmodificable.
Acá encontramos a los encargados de diagnosticar diferencialmente si un comportamiento era extraño, o era un proceso natural, o era un proceso diabólico, que eran los sacerdotes, los médicos, y un rasgo también principal que va a caracterizar este submodelo de la marginación es la exclusión. Sí, es la exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas como objeto de compasión, o como una consecuencia del rechazo, del temor por considerarlas como objetos de advertencias, de algún tipo de catástrofe o de peligro inminente. Es decir, que ya sea por miedo o por menosprecio, la exclusión parece ser la respuesta social que generaba mayor tranquilidad para este modelo de marginación. Entonces, pero se va a ir diferenciando del modelo eugenésico, porque ya no se comete infanticidio, aunque la gran cantidad de los niños con discapacidad morían a causa de omisiones, por ejemplo, ya sea falta de interés o falta de recursos. Los que subsistían, estaba destinado al ejercicio de la mendicidad, o ser objeto de diversión, que eran los medios de subsistencia obligados dentro de este submodelo de marginación. Después tenemos el segundo modelo, que es el modelo médico rehabilitador. Ya con la llegada del movimiento ilustrado se descartó, sí, una de las características fundamentales de este modelo es que se descarta la enfermedad como castigo divino para presentarse como un fenómeno observable que podría ser erradicado gracias a la ciencia, y que debía ser anulado en cuanto atentaba contra la felicidad, que en ese entonces se identificaba, entre otras cuestiones, con la salud corporal. Desde la filosofía de este modelo se explican que las causas que dan origen a la discapacidad dejan de ser consideradas innecesarias como en el modelo anterior, y ello pasa siempre y cuando, o en la medida que las personas sean rehabilitadas, ¿sí? La otra característica fundamental es que las personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, pero solo en la medida en la que sean rehabilitadas, ya sea física, psíquica o sensorialmente. En el ámbito de la discapacidad mental, dentro de este modelo se crea el concepto de locura, se crearon las instituciones asistenciales, los manicomios. Esta situación implicó el paso determinante desde esta concepción anterior, en la concepción demonológica basada en la idea del pecado, a una concepción ya de corte naturalista que está basada en la idea de la enfermedad, y esto va a sentar las bases también para este modelo de la discapacidad. También los primeros síntomas de este modelo rehabilitador datan en inicios del mundo moderno, con la consolidación, sobre todo en el ámbito legislativo. Puede ser situado para algunos autores en los inicios del siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este momento la discapacidad comenzó a ser relacionada con los heridos de guerra, y comienza a ser vista como una insuficiencia, como una deficiencia a ser erradicada. La filosofía que inspira este modelo considera que las causas que originan la discapacidad derivaban de limitaciones individuales, de deficiencias de determinadas personas, a quienes se les describe a partir de un déficit, ya sea orgánico o funcional. Es decir, que el centro del problema en este modelo se sitúa en la persona, con sus deficiencias, con sus dificultades, a quienes es imprescindible rehabilitar, ¿sí? Ya sea psíquica, física o sensorialmente. También en concordancia con esta definición del problema, las respuestas se van a centrar exclusivamente en las limitaciones que tiene la persona, que es caracterizada como desviada de una supuesta norma estándar, y por dicha razón estas desviaciones se encuentra limitada o impedida a participar plenamente en la vida social. Entonces, de este modo, la discapacidad es considerada exclusivamente un problema de la persona,
producido por determinada enfermedad, o por un accidente, o por una condición de salud que requiere de cuidados médicos prestados por profesionales en forma de tratamientos individuales, ¿sí? Y en consecuencia a toda esta concepción y estas características fundamentales, el tratamiento de la discapacidad en este modelo médico rehabilitador se encuentra encaminado a conseguir la cura, así, a encontrar la cura o a mejorar la adaptación de la persona o a conseguir un cambio en su conducta. Y la discapacidad es abordada exclusivamente dentro de la legislación asistencial, de la asistencia, de la seguridad social, o como parte de ciertas cuestiones del derecho civil relacionadas con la incapacidad, con la tutela. También la atención sanitaria se considera una materia fundamental, y en todo el ámbito de las políticas públicas se centralizan todos los esfuerzos en la modificación y en la reforma de políticas de atención a la salud, a la institucionalización también, y a la educación especial, al empleo protegido. Esas serían las características generales y el tratamiento que se le da en base a la concepción de este modelo médico rehabilitador. Tenemos el modelo social, ¿sí? Que es posible situar el nacimiento de este modelo a principios de la década de los años 70 del siglo XX, y va a considerar, en este modelo se extienden las causas que dan origen a la discapacidad a las causas, o que son causas preponderantemente sociales, ¿sí? Cambia, digamos, el paradigma con el modelo anterior. Se encuentra, o nace básicamente a partir del rechazo de las características expuestas en estos modelos anteriores. Los presupuestos fundamentales para este modelo social son dos. En primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, no son científicas, sino son causas sociales. Que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición de una persona que posee una diversidad física, intelectual, sensorial o mental, y las barreras sociales que van a limitar o impedir vivir una vida en sociedad. Entonces el problema de la discapacidad deja de ser, o deja de explicarse a partir de la deficiencia de una persona individual, como se presentaba en el modelo anterior, para pasar a entenderse a partir de las deficiencias de la sociedad que van a ser traducidas en barreras discapacitantes. Entonces, así se considera que las causas que dan origen a la discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad, ¿sí? En igual medida que el resto de las personas. Es decir, que en la filosofía de este modelo social se cambia el eje de la caracterización del fenómeno de la discapacidad, y deja de explicarse de una manera reduccionista a partir de la limitación de una persona, para hacerlo, para explicarse a través de, del contexto social y como resultado de una interacción, ¿sí? De la interacción entre la persona y el entorno, o desde las limitaciones de la sociedad. Acá se habla de limitaciones de la sociedad. A partir de allí, si se considera que las causas que originan la discapacidad son preponderantemente sociales, entonces las soluciones no deben centrarse en exclusiva en las condiciones de la persona, sino que también deben estar dirigidas hacia la sociedad. Sí, este modelo social, decíamos que en segundo lugar también podemos pensar que se considera que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto de las personas sin discapacidad. De este modo, partiendo de la premisa fundamental de que toda la vida humana es igualmente digna, desde el modelo social se sostiene que lo que pueden aportar a la sociedad las personas con discapacidad se encuentran íntimamente relacionados
con la inclusión y con la aceptación plena de su diferencia. También otra caracterización de este modelo es que aboga por la rehabilitación o la normalización de la sociedad, que debería ser pensada y debería ser diseñada para hacer frente al reconocimiento de la diversidad y de las necesidades de todas las personas, ¿no? Entonces, en términos generales, el tratamiento social del que son objeto las personas con discapacidad se basa en la búsqueda de la inclusión a través de la igualdad de oportunidades. A dichos fines, este modelo social va a abogar por una serie de medidas y se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores que son intrínsecos a todos los derechos humanos y que aspiran a potenciar toda la inclusión social, ¿sí? Que se asientan también sobre la base de determinados principios, ¿no? Que están consagrados en la Convención Internacional, de la que hablábamos al inicio, como la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno y del diseño universal, todos los ajustes razonables, encontramos también los sistemas de apoyo y toda la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. También dentro de este modelo podemos pensar al primer principio que veíamos del artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referido al respeto por la dignidad inherente, referido al respeto por la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, ¿no? Si partimos de este valor de la autonomía, la simple idea de que cada persona se autogobierna y dirige sus metas, podemos advertir que todavía se niega así a las personas con discapacidad el derecho de tomar sus propias decisiones sobre su propio destino. Entonces, desde el modelo social se destaca que la respuesta correcta para aquellas personas que tienen restringida su autonomía funcional o para quienes son percibidos con esta restricción, sea la asistencia en poder llevar una vida independiente y no la sustitución de su autonomía. Esto es lo que plantea básicamente este modelo social, ¿no? Que la asistencia sea, que se les brinde asistencia para poder llevar una vida independiente y no sustituirles su autonomía. Bien, tengamos en cuenta, podemos pensar este modelo social en relación con los otros principios de la Convención que veíamos al inicio, ¿no? Con la no discriminación, con la participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad, con el respeto a la diferencias y a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y como parte de la condición humana, a la igualdad de las oportunidades, a la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, al respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y a su derecho de preservar su identidad. También podemos pensar que este modelo se ha originado, se ha desarrollado y articulado también a partir del rechazo de los fundamentos expuestos del modelo que se decir, desde el primer modelo hasta el modelo médico rehabilitador. Ya no son plantea este modelo social, que ya no son las limitaciones individuales las raíces del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad para prestar, para brindar los servicios adecuados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, de este modo, el modelo anterior, el que veíamos, el médico rehabilitador, se centra en la rehabilitación o normalización de las personas con discapacidad, mientras que este modelo social aboga por la rehabilitación o la normalización de una sociedad que pensada y diseñada así para hacer frente a las necesidades universales.
Este sería el modelo social y las premisas principales del mismo. Para ir cerrando, tenemos una especie de línea del tiempo, ¿sí? Que nos va a ir ubicando o sintetizando la evolución del abordaje de la discapacidad. Por eso recordamos que sería la concepción, la definición y después el tratamiento que se le da, ¿sí? En la antigüedad tenemos el modelo de la prescindencia, donde encontrábamos el enfoque demonológico, donde se presentaba la discapacidad como el fruto de causas ajenas a la naturaleza humana. Encontramos el pecado o esta concepción del castigo de los dioses, en una situación que es incontrolable, ¿sí? Y son donde las personas con discapacidad son excluidas de la sociedad y se entiende, bueno, las causas de la discapacidad son religiosas, de lo que veníamos hablando de este modelo demonológico. Pues en el modelo médico rehabilitador, en el siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, donde se busca normalizar, hacer desaparecer o ocultar las diferencias. La causa de la discapacidad son científicas. Acá en este punto se descarta la idea de la enfermedad como un castigo divino para pasar a la enfermedad como un fenómeno que es observable y que la ciencia puede erradicar. Tenemos el modelo social, del que venimos hablando. Las personas con discapacidad son parte de la sociedad. Esta es la sociedad la que impone barreras que les impide acceder a los derechos de todos los sujetos. Y en la actualidad sí que nos encontramos con la discapacidad, una cuestión de derechos humanos. El punto de partida es la dignidad de todo ser humano, modelo centrado en el ejercicio de las posibilidades y las capacidades de la persona. Y bueno, eso sería lo que íbamos a ver hoy. Tenía un video también que me gustaría que los veamos. Que no sé cómo ponerlo ahora. El video es justamente sobre la historia de la discapacidad. Y si bien es un video español, pero me pareció como muy gráfico y muy interesante, y que reúne todas las características de las que venimos hablando, ¿sí? De los modelos y demás. Cualquier cosa me dicen si se escucha. Se ve borroso, ¿no? No sé si es porque no se carga o será mi Wi-Fi. Profe, el video se escucha ¿Sí? como un tipo zumbido. ¿Se escucha como un sonido? Como un zumbido. Ah, como un zumbido. Sí. Ay, ¿qué será? O bueno, le saco el audio, porque igual es como música, sí, pero está subtitulado. Podría ser. A ver, me parece que si le dejo el cuadrito acá no se van a ver los subtítulos.
Bueno, ahí terminó, ¿les gustó ¿pudieron verlo? ¿O se veía borroso? Bueno, esa sería la primera parte, todo lo que refiere a conceptualización, a la convención, al recorrido histórico, al cambio de paradigma, a la clasificación. Cintia nos dice, después lo van a mandar completo porque a mí se me corta. Sí, sí, ya se lo mando a Ricardo y para que Ricardo se los transmita en el grupo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? La próxima semana tenemos clases el miércoles. También a la misma hora, de 6 a 8. Así que, bueno, cualquier cosa nos volvemos a ver el miércoles. Profe, ¿Sí? quería hacerle una pregunta. Sí. Los horarios que mandó, o sea, las clases terminarían ahora en febrero. Todavía les queda un módulo más. Les queda el módulo 8. Sí, les queda un módulo más. En febrero vemos personas con discapacidad, que va a ser el próximo miércoles, y los otros días también van a ser, las otras semanas también van a ser los días miércoles, los 3 encuentros que quedan, y después ustedes tienen un módulo más. Y ahí terminan. Sí. Sí. Es que no sabía cómo diferenciar. ¿Cómo? No sabía si terminaba ahí, por eso. Bueno. No, terminarían el próximo mes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. A ustedes muchas gracias por estar y por quedarse hasta el final. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Chao, chau, chau. Chao.